Eh, Vamos a iniciar con el tema de unidad. El día de hoy vamos a hablar acerca de la unidad que Dios quiere para nuestras vidas. Y fíjense que hace unos años yo tuve una conversación con un amigo mío que no es cristiano, no era cristiano en aquel tiempo, pero gloria a Dios que el Señor lo alcanzó después de un tiempo, después de haber tenido esa plática. Y me decía él, ¿no? Dice, oye, no entiendo la situación. Ustedes como protestantes, evangélicos y los católicos y toda la gente que dice que sigue a Cristo, dice, me parecen exactamente iguales. Y me quedo yo así como diciendo, ¿y ahora qué te pasa, no? Dice, sí, ambos tienen unos edificios que llaman iglesias y de alguna manera parecen iguales. Ambos, ustedes y los católicos y los evangélicos y la gente que habla de Cristo, dice, tienen el mismo tipo de oraciones o rezos. Él confundía todo, obviamente, ¿verdad? Dice, ya hacen cosas con el vino y el pan. Me quedó de a seis, ¿no? Pero bueno, le digo, ¿y eso qué? Dice, y es que no tengo ni idea en qué consiste su desacuerdo. ¿Por qué unos dicen que obligadamente tiene uno que ser católico, otros dicen que uno tiene que ser cristiano, otros que tiene que ser testigo de Jehová? Dice, no entiendo realmente cuál es el desacuerdo entre ustedes, si se supone que hablan del mismo Jesucristo, ¿no? Dice, pero sea lo que sea, así me lo dijo, es algo que no tiene nada que ver con mi vida, así es que cállate, ya no me vuelvas a hablar de tu Jesús. Y dice, mientras sigan peleando entre ustedes, no me interesa lo que tengan que ofrecer para mi vida. Y la verdad, hermanos, me di cuenta de lo dañina que es la falta de la unidad en la iglesia de Jesucristo y de nuestro testimonio para el mundo. Y quiero decirles que no necesariamente tenemos que llegar a desacuerdos doctrinales, sino en nuestra práctica del día a día. Muchas personas que nos miran, que están a nuestro alrededor, dicen, ¿y eso que tú eres cristiano? Cuando nos comportamos de una manera que nada tiene que ver con el cristianismo, ¿verdad? Entonces, nosotros dañamos mucho en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, a la gente que no conoce de Dios, porque piensan que sigue siendo uno igual. Y es de no extrañar lo que Jesús ora pidiendo al Padre en la oración modelo, la perfección en la unidad. Recuerden que en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, nuestro Señor Jesucristo alza una oración muy particular por ustedes y por mí. Y entonces Él está pidiendo la unidad en el Espíritu, porque verdaderamente todos los que creemos en Jesucristo, independientemente de la doctrina que sigamos, la corriente doctrinal que pudiéramos seguir, pues verdaderamente tenemos que dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. El apóstol Pablo siente apasionadamente que deberíamos estar completamente unidos, como lo vamos a leer ahí en la primera carta a los Corintios. Y la unidad, hermanos, está en el núcleo de nuestra fe. Creemos en un solo Dios, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y creemos que hay una unidad específica en la Trinidad. Por otro lado, ¿verdad? La desunión que tenemos nosotros como humanos ha sido la maldición de la humanidad desde que Adán y Eva cayeron en pecado. Entonces, tú y yo tenemos que buscar dar testimonio fiel de que verdaderamente Cristo vive en nosotros, de que verdaderamente Dios está con nosotros. Y en ese sentido, hermanos, quiero que traigamos a nuestra mente algo muy particular. Jesucristo murió para traer reconciliación y unidad. La reconciliación entre Dios y nosotros y la unidad entre nosotros, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que hoy en todo el mundo estamos viviendo una disminución de las barreras denominacionales y ahí empieza a haber ya una gran unidad en la iglesia. Pero todavía nos falta mucho, hermanos. Tú y yo tenemos que ser partícipes de la unidad en Cristo Jesús en la iglesia universal. Muchas ocasiones nos damos cuenta de que hasta en nuestra misma denominación tenemos disputas porque si un hermano migra a otra iglesia, a otra congregación, pues prácticamente lo desechamos, ya es como si no existiera para nosotros. Y no debe ser así, hermanos. Realmente nosotros tenemos que venir a la unidad en Cristo y experimentar, ¿verdad?, la verdadera bendición que Dios quiere traer a través de eso, justamente, de la unidad. Entonces, el día de hoy vamos a leer
en el pasaje bíblico de Proverbios 19, del versículo 3 al 12, cómo es que Dios nos llama a tener una unidad en nuestras relaciones interpersonales. Y para esto voy a permitirme compartir con ustedes la pantalla para efecto de hablar acerca de unidad. Y la palabra de Dios ahí en Proverbios 19, versículo 3 en adelante dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Fíjense lo que es, lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos comportamos de una manera tan insensata que torcemos nuestro camino, y cuando nos va mal, luego irritamos nuestro corazón en contra de Dios. Empezamos a declarar cosas que ni al caso en contra de Dios, ¿verdad? Dice: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. ¿Qué sucede cuando de repente perdemos nuestras finanzas, verdad? Cuando había mucho dinero, cuando había economía, pues teníamos amigos al por mayor, pero curiosamente cuando se va, también los amigos nos dicen adiós, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir viendo que debe haber unidad en todo sentido. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, mas dice: cuánto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo del ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Hermanos, esta es la palabra de Dios que vamos a atender el día de hoy para tener un comentario correcto. Fíjense que en este pasaje se encuentra un proverbio que tiene una importancia máxima, una gran importancia para la unidad entre nuestras relaciones, para poder tener unas relaciones interpersonales correctas. El versículo 11 que acabamos de leer dice que el buen juicio hace al hombre paciente. Recuerden que la paciencia es uno de los gajos del fruto del Espíritu Santo. Entonces tú y yo tenemos que aprender a ser pacientes, porque de esa manera nosotros vamos a actuar con un juicio correcto, con un buen juicio. Dice: y su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Qué nos quiere dar a entender este versículo, hermanos? Que nosotros ya no tenemos por qué caer en la trampa del enemigo a través del engaño que se llama ofensa. Muchas ocasiones nosotros caemos en esas trampas en donde el enemigo hace de nosotros lo que él quiere cuando nos sentimos ofendidos. Recuerden que para que una buena trampa sea eficiente, tiene que tener dos cualidades o dos características muy particulares. La primera característica es que sea prácticamente invisible, que no la pueda ver la presa, porque si ve la trampa la presa, pues obviamente la esquiva, la evade y no va a caer en esa trampa ni por equivocación. Y la segunda característica importante que debe tener una trampa es una buena carnada, porque sin una buena carnada, hermanos, pues no hay la atracción hacia el área de la trampa, y la presa puede pasar de largo sin siquiera notar que hay una trampa ahí, aunque esté muy bien oculta, y se va y no va a caer. Entonces, Satanás utiliza una carnada excelente que se llama la ofensa. Cuando tú y yo nos sentimos ofendidos, desgraciadamente, y caemos en esa trampa, nos atrae esa carnada, nos provoca caer en la trampa del engaño, de la mentira. ¿Y cuál es la mentira que Satanás utiliza? Que esa ofensa te tiene que traer a molestia, a enojo y a discordia, a ira, a pelea. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tú caigas precisamente en esa trampa para que tu día sea un día desabrido, un día de tristeza, un día infructífero, un día de derrota. Y eso es lo que quiere provocar Satanás en nuestras vidas. Recuerden lo que dice Juan 10:10, que el ladrón, o sea, Satanás, no vino más que para matar, robar y destruir.
y él quiere robar nuestra ilusión del día, quiere matar nuestro día a través de una ofensa, de una molestia, de una pelea, y él quiere que destruir nuestras relaciones interpersonales con la gente con la que nosotros nos tenemos que llevar. Entonces, amados hermanos, este versículo en lo personal me ha desafiado en muchos momentos de mi vida, y espero que también te desafíe a ti a partir del día de hoy. Es muy fácil ofenderse y guardar cuenta del mal, o sea, no perdonar y tener ese rencor, tener esa condición que tristemente nos lleva a fracasar en el día. Y así también como hasta buscar venganza. ¿Ah? Es fácil ofenderse y tratar de buscar hasta la venganza. Entonces, si una ofensa es respondida de esa manera, puede llevar a la ruptura de una relación y acabar hasta con una amistad o hasta con una familiaridad. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que las familias tristemente se destruyen por este tipo de situaciones? Porque hubo una pequeña ofensa y se dejó que se hiciera tan grande la bola que vino a destruir hasta la familiaridad. Nosotros tenemos que pasar por alto las ofensas, hermanos. Ustedes y yo ya estamos siendo capacitados y adiestrados por el amor de Dios para verdaderamente pasar por alto las ofensas. Dice la palabra de Dios que el amor cubre, ¿verdad?, cualquier tipo de ofensa. Entonces, en ese sentido, nosotros ya tenemos que aprender a cubrir las fallas de los demás a través del amor. Si mi esposa falla en algún momento, pues en vez de estarle ahí diciendo duro y dale, cayéndole encima, lo que debo de hacer simplemente es, por el amor que yo le tengo y por el amor que Dios me ha propuesto en mi vida para con ella y para con ustedes, pues es simplemente pasar por alto esa ofensa y a lo mejor hacerle el comentario, ¿sabes qué? Lo que hiciste me dolió, pero no pasa nada. Procura no volver a repetirlo y no hacer tantas olas, ¿me entienden? Entonces, bajo esa condición, vamos a ver que el amor de Dios cubre multitud de pecados, dice la palabra, y nosotros ahora tenemos el amor de Dios. Entonces tú y yo ya tenemos que aprender a dejar pasar esas ofensas de largo. Nos ofendieron, ni modo, perdonemos. ¿O hasta cuántas veces tenemos que perdonar a alguien que nos ofende? Dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro, hasta 70 veces 7, no 490 veces, si multiplicamos 70 por 7, sino más bien hasta que sea la perfección, hasta que simple y sencillamente esa persona entienda que lo que nos hace nos duele y nos provoca ofensa, pero que en su momento va a dejar de hacerlo, porque va a entender el amor que le tenemos. Amén. Por otro lado, hermanos, hay algo grandioso en el hecho de pasar por alto una ofensa, fíjense bien, lo cual significa negarse a sentirse ofendido. Tú y yo ya tenemos que tener un estilo de vida en el que desde ya perdonemos cualquier tipo de ofensa. Perdonemos a quien nos ofende en cualquier forma. Tú y yo podemos tomar esa decisión. Desde que amanece, decir, Señor, en el nombre de Jesús hoy perdono cualquier ofensa que venga a mi vida y no la acepto. Me niego a sentirme ofendido por cualquier situación. Y fíjense que esto de negarse significa guardar aparte la cuenta del mal y negarnos a tomar hasta venganza. ¿Es difícil hacerlo? Sí. Todos y cada uno hemos pasado por esta situación y es muy difícil de repente hacerlo cuando lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestra carne. Pero cuando tú y yo permitimos que sea en el poder de Dios, que sea Cristo el que opere en esa condición, en ese sentido es fácil. Recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y lleven sobre ustedes mi carga, que es fácil y ligera de llevar. Cuando nosotros aprendemos a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo, déjenme decirles que es muy fácil, increíblemente fácil hacer a un lado las ofensas, pero tenemos que tomar esa decisión. Entonces, cuando es difícil hacerlo, es cuando se nos hace crucial si queremos mantener la unidad de nuestras relaciones. Tú y yo tenemos que tomar decisiones específicas para romper en el nombre de Jesús esa atadura que podemos generar o que se puede generar a través de la ofensa y la falta de perdón. Es un círculo vicioso lo que se genera. Cuando alguien te ofende, tú te sientes ofendido, hay falta de perdón, no quieres perdonar,
y tú entonces a consecuencia buscas la venganza y vuelves a ofender, y la otra persona hace lo mismo y lo mismo y lo mismo, y cuando acuerdas ya tu relación personal está destruida completamente. Entonces aquí tenemos que ver la realidad de lo que Dios nos está llamando a hacer y pedirle perdón cuando nos sentimos ofendidos demasiado fácilmente, cuando parecemos jarritos de Metepec. Para mi hermana Consuelo, Metepec es un pueblo muy cerca aquí de Toluca y hacen unos jarros de alfarería que son muy endebles, son muy frágiles, tantito los toca uno y se rompen. Entonces muchas ocasiones nos sentimos ofendidos bien fácil y parecemos jarritos de Metepec, no nos puede tocar ni el aire que ya no estamos quebrando. Entonces nosotros tenemos que tener la fortaleza que Cristo nos da. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13 así lo dice. Entonces tenemos que darle gracias a Dios porque en medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo pasó por alto nuestros pecados, nuestras ofensas. Imagínense si Dios ya perdonó nuestros pecados y nuestras ofensas, lo que nosotros ofendimos a Dios durante todo el tiempo que estuvimos sin Cristo en nuestra vida, y Él ya lo perdonó. ¿Qué nos está enseñando a nosotros? A pasar por alto las ofensas de la gente que nos rodea. Y tenemos que pedirle que nos ayude, que por medio de ese mismo poder que actuó en Cristo Jesús para llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario, que nos ayude a pasar por alto las ofensas de los demás. Y ustedes se van a dar cuenta cómo nuestro día es lleno de victoria. Cuando tú y yo tomamos la decisión de perdonar de antemano antes de que nos ofendan, perdonar, se van a dar cuenta que nuestro día es un día lleno de bendiciones, porque ya el enemigo no tiene parte ni suerte. Saben que a ustedes y a mí el Señor Jesucristo nos perdonó nuestros pecados, siquiera antes de que pudiéramos haber nacido. Él lo hizo hace prácticamente 2000 años, hermanos, y nos perdonó antes de que hubiéramos fallado. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Para tener la unidad en el Espíritu tenemos que aprender a perdonar desde antes, siquiera de que nos hayan ofendido. Vamos a leer allí en la primera carta a los Corintios. Gloria a Dios, ya acabamos la carta de los Romanos. Y yo creo que en mi cuenta se dieron que tuvimos un estudio, pero bien completito de Romanos, ¿verdad? Es una carta preciosa, nos trajo mucha luz, mucha información, mucha enseñanza que ahora hay que aplicar. Pero ahora vamos a estudiar la carta de los Corintios, las dos cartas de los Corintios que el apóstol Pablo escribió en su momento. Y vamos ahora a leer del capítulo 1, del versículo 1 al 17, y vamos a ver cómo es la unidad en torno a nuestro Señor Jesucristo. Cómo es la unidad que tenemos que vivir ustedes y yo en torno, alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto vamos a leer la palabra de Dios. Recuerden que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios es lo que nos trae fe. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Y no importa muchas ocasiones que de repente no se nos quede grabado, que de repente pensemos que las cosas eh, no las entendemos así como de repente las leemos, ¿verdad? Pero quiero decirles que su espíritu, el espíritu que ahora está vivo en cada uno de ustedes, sí capta perfectamente bien todo lo que leemos, todo lo que estudiamos. Y un día ustedes se van a dar cuenta que de repente van a hablar la palabra de Dios con coherencia, con autoridad, con denuedo, y van a decir, ah, caray, ¿y eso de dónde me salió si ni me acuerdo que lo había leído? Pero su espíritu sí se acuerda. Así es que vamos a leer la palabra de Dios y que sea ella la que nos nutra el día de hoy. Dice 1 Corintios 1, versículo 1 en adelante, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Quiero hacer aquí un paréntesis, hermanos, para que ustedes que empiezan a conocer un poco más de la palabra de Dios, ¿cómo es posible que nuestro Señor nos llama santos? Si se dan cuenta, el apóstol Pablo se está refiriendo a ustedes y a mí, a los hermanos que estaban en aquel tiempo en la ciudad de Corinto, en la iglesia de Corinto, como santos, ¿verdad? A nosotros tradicionalmente nos fue enseñado que un santo es una persona muy piadosa, que prácticamente no cometió ningún error,
que fue muy bueno en su vida y que después de muerto, ¿verdad? Le pueden atribuir algún milagro, alguna situación de milagro propiamente, y después lo beatifican, luego lo canonizan, después lo santifican y entonces ya es llamado santo. Y nos presentan a los monitos esos así, que son los santos, y eso es lo que mucha gente piensa que es un santo. Y la verdad es que la palabra de Dios nos enseña que todos los llamados a ser santos somos los que estamos vivos y que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ustedes y yo somos santos en el nombre de Jesús para Dios. Entonces, tengamos en consideración eso, hermanos, y nosotros estamos llamados a ser santos porque hemos sido apartados por Dios para un propósito perfecto, para un propósito eterno. Entonces, no se moleste ni se choque su cabeza cuando yo le llame santo de Dios. Si ustedes se dan cuenta, siempre en los devocionales, en la proporción bíblica, en la porción bíblica que leemos al día, mi saludo siempre es buenos días, mis amados hermanos, mis santos en el Señor. Entonces, es lo que verdaderamente somos, santos en Cristo Jesús. Retomando el punto, leemos el versículo 3. Dice, gracia y paz a ustedes. Y aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que el Señor Dios, nuestro Padre, y nuestro Señor Jesucristo nos saludan con gracia y paz. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dice, gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y luego ya viene lo que es propiamente el cuerpo de la carta. Y dice, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Aquí empieza la unidad, fíjense. Dice, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Fíjense bien que aquí el Señor nos está hablando de una manera muy particular, hermanos, en donde nos está haciendo un llamado a la unidad. Corinto era una gran ciudad cosmopolita que atraía gente de todas las naciones. Estoy hablando de una ciudad más o menos como la Ciudad de México, como Nueva York, una ciudad cosmopolita donde se reúne una cantidad de gente que trae diversas culturas, diversas tradiciones, y entonces también traen diversas religiones, ¿verdad? Y en muchos sentidos era similar a una ciudad como la del Distrito Federal, bueno, Ciudad de México actualmente, ¿verdad? Era un centro de comercio, de las artes, era un centro de ocio, de literatura, de arquitectura. Era un lugar lleno de museos y teatros, así como lo podemos ver ahí en la Ciudad de México, aquí en la ciudad de Toluca también. Y la gente de Corinto era rica, bebía abundantemente, eran libertinos sexualmente, por lo que la ciudad era famosa por su gran inmoralidad. En el año 50 después de Cristo, hermanos, Pablo fue a Corinto para plantar una iglesia. Se quedó donde sus amigos Priscila y Aquila.
y consiguió un trabajo y comenzó a predicar el evangelio. Empezó una iglesia en una casa y se quedó por 18 meses, un año y medio, hasta la primavera del 52 después de Cristo, momento en que dejó la iglesia a cargo de Apolo y se fue a plantar más iglesias. Recuerden que el apóstol Pablo fue un misionero plantador de nuevas iglesias. Y quiero decirles que la iglesia Aljaba de Dios está llamada a hacer lo mismo, hermanos. Si es que no se sorprenda cuando empecemos a plantar, primeramente Dios, ya pronto nuestra primera iglesia hija, y después vamos a seguir plantando hasta tener nietas, bisnietas y tataranietas y todo lo que el Señor nos dé como iglesia madre. Amén. Entonces, fíjense que algún tiempo más tarde, el apóstol Pablo recibió un informe que decía que en su ausencia habían estallado todo tipo de problemas, incluyendo la división en la iglesia. Unos 5 años más tarde escribió esta carta para intentar lidiar con algunos de aquellos problemas, porque las peleas y la desunión comenzaron muy pronto en la historia de la iglesia cristiana. En Corinto, parece que las diferentes facciones estaban divididas no tanto por la doctrina como por la disposición mental que tenían. En vez de estar unidos en Cristo, estaban divididos en facciones basadas simplemente en quién era el líder que más respetaban, ya fuera Pablo, Apolo o Pedro. Entonces, nosotros no tenemos que caer en ese tipo de situaciones, hermanos. Yo sé que para la gloria de Dios el Señor ha levantado un liderazgo dentro de Aljaba de Dios, y hay muchos hermanos que de alguna manera, ¿verdad?, se identifican más con un líder que con otro. Es más, se identifican mucho más hasta que conmigo como pastor. Pero la gloria sea para Dios, porque pues todos estamos trabajando para Cristo. Y aquí no debe de haber divisiones en que es que a mí el que me habló de la palabra de Dios primero fue Jesús, Palafox, o el hermano Jorge o el hermano Pedro, y yo mejor cuando haya algún problema, pues yo le hago caso al que me habló de Cristo o al que me invitó a la iglesia. No, hermano, nosotros tenemos que ser bien claros y concisos de que independientemente de la labor que desempeñemos dentro de la iglesia, el ministerio que desempeñemos dentro de la iglesia, todos venimos a rendirle cuentas a Jesucristo, a nuestro Señor. Entonces no tiene que haber divisiones. Nosotros no tenemos ni siquiera que andar viendo de que si el hermano fulano de tal predica mejor que otro, o que solamente le hago caso al pastor porque él es el que tiene que generar en mí la autoridad. Hermanos, nosotros verdaderamente, cuando uno de mis hermanos de liderazgo, o hasta hermanos que vienen hace poco tiempo a la fe, Dios lo quiere utilizar para llevar una palabra de exhortación, de ánimo a la vida de otra persona, pues es Dios el que está hablando a la vida de esa persona a través del hermano, aunque sea pequeño en el evangelio, cronológicamente hablando. Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros no tenemos que tener división, ¿verdad? Fíjense que incluso antes de que Pablo comience su apelación a la unidad y el amor, podemos ver en su introducción y en los saludos cómo el tema de la unidad es algo que corre en lo profundo del pensamiento de Pablo. Y la base para la unidad es la persona de Jesucristo. Ese es verdaderamente el enfoque que tú y yo tenemos que tener. Nuestra mirada puesta en Jesús. Y todo esto va en una condición muy particular. Primero habla acerca de la relación con Jesús. Pablo escribe en el versículo 2 que acabamos de leer, del capítulo 1 de Primera de Corintios, escribe y dice: a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. O sea, nosotros fuimos llamados a ser santificados en Cristo, no en Pablo, no en Pedro, no en Juan, ¿verdad? Sino en Cristo Jesús. Dice, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Entonces, todo cristiano, hermanos, y se nos llama cristiano no porque tengamos una religión, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, se nos llama cristianos porque seguimos las pisadas de Cristo, seguimos las enseñanzas de Jesucristo. Por lo tanto, se nos llama cristianos, ¿verdad? Entonces, todo cristiano que hay en el mundo es alguien que es santificado en Jesucristo y que invoca el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, Cristo no está dividido. No porque aquí en Toluca se mencione a Jesucristo, es diferente o está dividido al Jesucristo que se menciona en Ixtapan de la Sal, o en Martínez de la Torre,
o en cualquier lugar donde pudiéramos escuchar el nombre de Jesús, ¿verdad? Tampoco nosotros debemos estar divididos, hermanos. De hecho, el día que tengamos la oportunidad de viajar a cualquier parte del mundo, hermanos, no nos basta más que identificar a una persona que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en automático tenemos que tener afinidad, unidad. Y a mí me ha pasado en muchas ocasiones. He tenido experiencias increíbles que de repente Dios me ha permitido viajar. Y cuando llego a cierto lugar, no basta con escuchar por ahí una alabanza o que se tenga un letrero de algún tipo, sobre todo de palabras o frases netamente cristianas, como el Shaddai o Shalom o eh, música cristiana, que se acerca a uno y, oye, tú invocas el nombre de Jesús, sí, gloria a Dios, y tal pareciera que fuéramos hermanos de toda la vida y que nos conociéramos desde siempre, y nos ofrecen hospitalidad, nos ofrecen comida, nos ofrecen el estar ahí a gusto con ellos. Una ocasión llegamos a tener hasta un culto religioso como hermanos en Cristo en un poblado de acá de Michoacán, en Jungapeo, y fue algo glorioso. ¿Por qué? Porque la unidad en Cristo es tan verdadera que ese día apenas conocimos a esas personas y ese mismo día nos organizamos para generar un culto y llamaron a los otros hermanos del pueblo y bueno, se hizo ahí un jolgorio bien bonito, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos unidos en Cristo Jesús y es lo que tenemos que vivir. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros compartimos un mismo Señor, un mismo Dios y estamos llamados a la fraternidad. La palabra griega que se utiliza para fraternidad es koinonía y eso es con nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pasamos tiempo hoy disfrutando de amistad cristiana y es la más profunda e íntima relación posible. La koinonía es la palabra usada para la relación hasta matrimonial. Imagínense, es una unidad, es una condición de intimidad y todos amamos a Jesús profunda e íntimamente. Esto nos lleva a tener la gracia de Jesús. Pablo escribe ahí en el versículo 3 y 4 que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo nos concedan gracia y paz. Y dices, doy siempre gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. ¿Verdad? Entonces, ser cristiano es experimentar la gracia de Dios que se nos es dada por Cristo Jesús o en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces somos amados, hermanos. Eres amado. Y la gracia significa un amor inmerecido, el cual se muestra primordialmente y se hace posible por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Cada cristiano del mundo, cada iglesia, cada denominación, hermanos, es alguien por quien Cristo murió y su gracia es la base de nuestra unidad. Esto nos lleva a tener el Espíritu de Jesucristo en nuestras vidas. Pablo escribe a los Corintios en el versículo 7, dice, de modo que no les falta ningún don espiritual. Ahora el Señor Jesús ha derramado dones espirituales a nuestras vidas, ¿verdad? Y el Espíritu de Jesucristo vive en todo cristiano. Pablo prosigue exponiendo en su carta cómo cada uno de nosotros tiene dones espirituales, porque tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. Por lo tanto, todo cristiano en el mundo tiene al Espíritu Santo de Dios viviendo en él, igual que vive en ti o igual que vive en mí. Y esto nos lleva a tener la esperanza de Jesús, la esperanza en Cristo Jesús, ¿verdad? Pablo continúa diciendo, ahí en el versículo 7 y 8, dice, mientras esperan con ansia que se manifieste nuestro Señor Jesucristo, o sea, que venga nuevamente para que nos comprendamos bien, nosotros estamos esperando con ansia la segunda venida de Cristo, cuando se llevará su iglesia, cuando vendrá el día del rapto, y nos iremos con Él en las nubes, ¿verdad? Y con todos los muertos en Cristo, que resucitarán primero y que nos llevará con Él en el aire para que donde Él esté, tú y yo estemos. Y eso es lo que ahora nosotros estamos esperando con ansia, esa manifestación de nuestro Señor Jesús. Dice, Él los mantendrá firmes hasta ese día, hasta el fin, para que sean irreprochables, para que no tengamos mancha en el día de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que el día de nuestro Señor Jesucristo es el día del rapto, el día en que Él venga con todo su poder y gloria, ¿verdad? Y se lleve a su iglesia. Y tú y yo somos su iglesia, cuando se tome a sí mismo. Entonces todos esperamos el regreso de Jesús. Un día seremos unidos por completo en Él.
pero entre tanto, hermanos, tenemos una esperanza en común. ¿Verdad? Pablo tiene pasión por esta unidad y escribe en el versículo 10, los exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Yo le doy la gloria a Dios, hermanos, porque a través de estos devocionales, ustedes y yo hemos venido a tener esa unidad. Estamos teniendo la misma mente, el mismo parecer en Cristo, porque estamos haciendo cada día más estrecha nuestra relación, porque lo que estamos aprendiendo, todos juntos lo podemos poner en práctica y al unísono ver la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo no se contenta con una unidad superficial, sino que nos llama a la unidad perfecta. Y obviamente no es del pensamiento del apóstol Pablo, sino que es la inspiración del Espíritu Santo que lleva al apóstol Pablo a escribir acerca del llamado a la unidad perfecta. Y entonces puede que no veamos la unidad completa en la iglesia en el tiempo de nuestra vida, ¿verdad? De repente vamos a ver alguna problemática, pero no debemos conformarnos con menos. Nosotros debemos buscar que la unidad completa sea en la vida de la iglesia, en la vida de nuestras familias, en nuestra vida. Entonces debemos orar por ello, porque la unidad venga y buscar hacer todo lo que podamos para hacerla posible. Jesús oró para que seamos llevados a la unidad completa, como les decía allí en Juan 17, 20 y 21. Entonces debemos orar por la unidad en nuestra iglesia local, hermanos, y la iglesia universal. Y debemos dar gracias porque vemos signos visibles de una mayor unidad en estos días. Aún en el confinamiento, aún en la pandemia, estamos viendo cómo la unidad en la iglesia universal está creciendo para la gloria de Dios. A través de estos medios, Dios permitió que en estos tiempos de pandemia ya existiera esta tecnología que ahora viene a ser de mucha bendición para nosotros, porque aún estando distantes, guardando la sana distancia, tenemos la bendición de nutrirnos devocionalmente todos los días y hasta 2 veces al día, y gloria a Dios, ¿verdad? Entonces yo los llamo a que seamos llevados a la unidad completa para que el mundo verdaderamente crea en Jesucristo, que el testimonio de unidad que podamos dar sea suficiente como para que la gente decida buscar lo que tú y yo tenemos. Entonces, eso nos lleva a tener un entendimiento de que tenemos que dar un buen testimonio como hermanos en Cristo. Que entre nosotros no haya división, no haya distensión, no haya esa pelea o esa pugna por cualquier situación. Tenemos que aprender a pasar por alto las ofensas para que de esa manera no le demos lugar al diablo. Recuerden que la palabra de Dios dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resistir al diablo es no darle lugar a la ofensa. Si te ofendieron, deja pasar por alto esa condición. Dios sabe qué hay en tu corazón. Dios sabe qué fue la realidad de lo que sucedió, y quiero decirte que la justicia no está en nuestras manos, está en las manos de Dios, y Dios va a poner las cosas en orden tarde que temprano, y más temprano que tarde, ¿eh? Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que vivir en la unidad bajo un rey. Recuerden que nosotros, desde que decidimos seguir a Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador, nosotros voluntariamente decidimos vivir bajo una teocracia, o sea, un reinado de parte de Dios, un gobierno directo de Dios. Y en la teocracia, hermanos, pues no hay democracia, ¿verdad? No hay de que yo voto por una cosa o yo voto por la otra cosa, no. Dios determina exactamente lo que se tiene que hacer y nosotros nos sujetamos a la voluntad del rey. Y entonces vivimos bajo ese rey, bajo la unidad que ese rey ofrece. Entonces el deseo de Dios ha sido siempre la unidad entre su pueblo, entre nosotros. Igual que vemos su deseo de unidad para su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Él deseó y desea siempre la unidad para su gran pueblo. Por desgracia, hermanos, la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es una historia de rebeldía, de desunión. Y solo hubo un periodo en la historia de Israel en la que se diera lo que parecería ser una unión real, una unión verdadera. Y era el periodo del que
en el libro de Crónicas podemos leer cuando dice que David unió a todo el pueblo de Israel. Y aquel fue un periodo de gran bendición para el pueblo de Dios, hermanos. Natán le dijo a David: haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues Dios está con usted. Déjenme decirles que toda autoridad es puesta por Dios. El rey David fue ungido y puesto por Dios. Por lo tanto, Dios estaba con él para que Dios le dictara su voluntad a ese rey y ese rey pudiera llevar a cabo las cosas correctas delante de Dios. Entonces, David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Y esta unidad continuó en el reino de Salomón. Entonces, fíjense bien que el cronista ve la unidad de este periodo como el ideal. Y al escribir cientos de años después, no veía con ingenuidad las caídas del rey David y tampoco fue lento en señalar las tentaciones de Salomón, que aceleraron el final de aquella época dorada. Tentaciones de oro, caballos y muchas mujeres. Desgraciadamente, el rey Salomón se fue de filo con su concupiscencia, ¿verdad? Y después de cientos de años de desunión, hermanos, el cronista espera que Israel tenga un día un rey que pueda hacer lo que ni siquiera David y Salomón pudieron hacer completamente. ¿Y por qué toco este tema, hermanos? Porque la verdad es que nosotros ahora no vivimos bajo un gobierno o un reinado humano. Tú y yo ahora vivimos bajo el reinado de Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y lo que el hombre falla, ¿verdad? Así como el rey David falló, fue adúltero, homicida, tuvo mucha sangre en sus manos, tan es así que Dios no le permitió que construyera el templo. Y el rey Salomón, que aún siendo súper inteligente, Dios le dio una sabiduría extraordinaria, siendo el hombre más rico del mundo. Desgraciadamente se fue por su tentación, su tendencia al pecado, y tuvo muchas mujeres que lo llevaron a convertirse después hasta en idólatra. Entonces, ahora tú y yo no estamos bajo un reinado de un hombre que puede cometer errores, pecados o deslices. Ahora tú y yo estamos bajo el gobierno y el reinado de Jesucristo. Y Él nunca va a cometer un error, hermanos. Entonces, así como el cronista que anhelaba un rey que trajera, entre otras cosas, una unidad total y permanente para el pueblo de Dios, el cumplimiento llegó. Eso es lo que tú y yo ahora deseamos y vemos, que el cumplimiento llegó, pero no mediante un rey terrenal, sino mediante el rey celestial, el rey de reyes, el Señor de señores, porque Jesucristo es el rey ungido, que cumple y ya cumplió con creces las expectativas, no solo del pueblo de Israel, sino ahora del pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Y gracias tenemos que darle a Dios porque Él verdaderamente tiene el poder para unir a toda la raza humana bajo un solo señorío, bajo su señorío. Y vamos a ver un día esta unidad en el periodo milenial, cuando nuestro Señor Jesucristo gobierne, después de todo lo que va a acontecer, después del Armagedón, del final de los tiempos. Tú y yo veremos, para la gloria de Dios, a un mundo restaurado completamente por el poder de Dios, un mundo unido por el poder de Dios, bajo la dirección de Dios, y eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Que no haya discordias, que no haya distensión, que no haya contienda, sino que haya una unidad perfecta. Y en Cristo Jesús la podemos lograr. Estos son los tiempos en los que tú y yo tenemos que manifestar el amor de Dios en nuestras vidas y perdonar a quien nos ofenda y empezar así a promover la unidad en nuestra familia, primeramente, en nuestros lugares de trabajo, con la gente que nos rodea y técnicamente, como lo dice la palabra de Dios, con nuestro prójimo. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, que la gloria de Dios se siga manifestando en nuestras vidas. Vamos a levantar primeramente una alabanza de adoración y que el Señor sea el que nos sumerja en ese río de bendición. Les voy a invitar a que levanten su voz, que la gloria de Dios se manifieste en el lugar donde usted está. Levante su altar de adoración y que sea Dios el que se presente directamente en su hogar y sea el que le ministre a través de su Espíritu Santo. Vamos a levantar nuestra canción. Venimos ante ti, oh Dios sedientos,
cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sí, Señor. Sí, bendito Dios. Sumérgeme. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos ser sumergidos en tu presencia, Señor. Alabado sea tu nombre, bendito Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres, Padre eterno. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. ¿Saben por qué necesitamos ser
sumergidos, inmersos en el río del Espíritu Santo de Dios, porque solamente ahí es a donde encontramos la unidad en el Espíritu. Solamente es allí en donde encontramos verdaderamente eso que necesitamos para ser verdaderamente hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús. La argamasa que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Le voy a pedir a mi hermano